Santo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, o hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos,
que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias y te pido, Señor, que me des más, Señor, entendimiento, más sabiduría, Señor, para poder predicar tu palabra. De que tu pueblo, Padre amado, pueda a través, Señor, de tu escritura, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, entender, Señor, mi Dios, el por qué fue escrito, Señor, tu palabra. Especialmente, Señor, mi Dios, ahora el tema que estamos tocando, hijos de la promesa. Nosotros somos ahora tu pueblo, Señor, mi Dios, y desde antes, Señor, que nosotros existiéramos, desde antes, Señor, mi Dios, de lo que nosotros tuviéramos entendimiento, nosotros ya éramos la promesa para estos días. Y somos, Señor, tu iglesia y somos tu pueblo, y no somos hijos de esclavitud, sino que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, libres para adorarte y libres, Señor, para buscarte. Por lo tanto, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder alabarte en espíritu y en verdad, de poder alabarte, Señor, en este día, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. Y el pueblo dice: amén. Amén. Dile palmas al Señor si puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Puede sentarse. Alabado sea el nombre del Señor. En la escuela dominical el tema era librados para administrar a otros. Ayer estábamos hablando, hermano, que la fe que nosotros tenemos que tener es en Cristo Jesús. Amén. Y que esa fe en Cristo Jesús, quien nos ha liberado, el que nos ha dado salvación y vida eterna, alabado sea el nombre de Jesús, amén, va a hacer que el fruto venga, alabado sea el nombre del Señor. En la vigilia, hermano, tocamos el punto acerca de que el Señor mismo que nos escogió es el mismo que nos va a dar lo necesario para que nosotros podamos dar una obra buena al Señor. Su nombre sea la gloria. El Señor entonces no nos ha llamado para que nosotros, hermano, fracasemos, sino que nos ha llamado para que nosotros seamos más que vencedores. Somos hijos de la promesa, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, si somos hijos de la promesa, esa promesa se cumple en nosotros. El Señor ha prometido bendecirnos, el Señor nos ha prometido darnos la victoria, hermanos, y llevarnos de gloria en gloria. Él nos llama a sus hijos y nosotros le debemos de reconocer como nuestro Padre. A su nombre sea la gloria. Él es nuestro Señor, alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo había entendido esto, pero a la misma vez cuando habla a los Gálatas dice que vuelve a tener dolores de parto. En otras palabras, una vez más el pueblo regresaba a la esclavitud, regresaba a la ley, regresaba a tratar de vivir, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, de tal manera que fueran aceptados, o procurar, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, de ganar la salvación por medio de las obras, por medio, no de las obras de la gracia, sino que las obras de la ley. Porque hay obras de la ley y hay obras de la gracia. Los que viven bajo la ley, la Biblia, y por cierto a través de esta enseñanza, vamos a ver que están bajo maldición. Cuando usted, hermano, mire, alabado sea el nombre de Jesús, a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad para agradar a Dios, en lugar de hacer la voluntad de Dios para agradarle. ¿Entendieron eso? Alabado sea el nombre de Jesús. A veces yo quiero que el Señor se agrade de lo que yo hago, y en realidad el Señor quiere que agradarse de lo que yo hago en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hacer la ley o vivir bajo la ley es contra la voluntad de Dios o bajo la gracia del Señor. Por eso mismo el Señor Jesucristo venció para que nosotros caminemos bajo esa promesa de gracia y no bajo la maldición de la ley. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas religiones, hay muchas doctrinas, hay muchas, hermanos, enseñanzas, hay muchas formas de poder, y lo toqué también anoche, alabado sea el nombre de Jesús, de poder nosotros, hermano, leer la Biblia, pero solo hay un camino y hay una sola verdad, alabado sea el nombre de Jesús. Que usted ahora, alabado sea el nombre del Señor, humanamente hablando, no puede hacer nada que le agrade a Dios. Humanamente hablando, usted no puede agradar a Dios. Porque humanamente hablando, nosotros somos pecadores. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la promesa que se le fue dada a Abraham, esa promesa, esa gracia, vino a la tierra, alabado el nombre de Jesús, y abrió el camino para que usted y yo caminemos bajo la gracia del Señor, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
para agradar a Dios, nosotros tenemos que caminar, alabados el nombre de Jesús. Y como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Para poder nosotros agradar al Señor, tenemos que ser, hermanos, hijos de Dios, imitadores del Señor, caminar como el Señor, vivir como el Señor, actuar como el Señor, glorificar al Señor, porque Él es el único que puede liberarnos. A su nombre sea la gloria. El Señor entonces, hermanos, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no sé por qué tanto énfasis en el ser hijos de Dios, pero la verdad es que eso es lo que somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que son hijos saben alabar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice acá, versículo 21, alabado sea el nombre del Señor, Gálatas 4, versículo 21, vamos a entrar entonces a la enseñanza. Dice, decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? La verdad es, hermano, que la ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para maldición. En realidad la ley fue dada para sacar el pecado a la luz. La ley te dice, no matarás, no robarás, adulterio. No, alabado los besos, no vas a matar, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. La ley te dice lo que no puedes hacer, y cuando lo haces te dicen, fallaste. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que es la ley. La ley te señala por tus fallas. La gracia y la misericordia del Señor pasó por alto tus fallas para darte la gracia de ahora ser llamado un hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor nos ama tanto que Él se puso por nosotros. Esa es gracia. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, alabado sea el nombre del Señor, que si todavía quieren vivir bajo la ley, porque se estaban circuncidando. Amén. Ellos se estaban circuncidando. Circuncidando era del pacto. El pacto para decir, yo soy israelita, yo soy del linaje, yo soy el del pueblo de Dios. Y los varones se circuncidaban. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de esa manera podían saber que sí, estaban viviendo bajo el pacto o cumpliendo la ley del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor nos llama en el Evangelio y a través de las Escrituras nos dice que ya no seamos circuncidados según la carne, sino que seamos circuncidados, hermano, en el espíritu, en el sentido de corazón. Decía el hermano hace unos minutos que tenemos que derribar las murallas quizás de rencor o de odio, de desánimo y de tantas cosas, no sé cuántas mencionó él, pero tenemos que nosotros despojarnos de todo eso, porque el Señor nos ha hecho libres de eso, porque somos hijos de la promesa. Hemos de tener en cuenta que todo el Pentateuco, amén, era comúnmente admitido como ley. Todo el Pentateuco, y los israelitas, los judíos vivían a través del Pentateuco. Alabado sea el nombre de Jesús, que son los primeros 5 libros de la Biblia, amén, por si no lo sabía. Y ellos consideraban, hermano, el Pentateuco o la ley, hermano, algo que se tenía que vivir. Bendito sea el nombre de Jesús, al pie de la letra. Pero nadie puede vivir la palabra del Señor al pie de la letra. Todos le fallamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso estamos bajo la gracia. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Ahora, ¿usted es hijo de los esclavos o usted es hijo de los libres? Usted es hijo de libre porque el Señor lo liberó. Usted ya no está bajo esclavitud. Y quiero que entienda eso. A veces, hermano, nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando venimos a la casa del Señor, alabado el nombre de Jesús, le tememos más a lo que el hombre dice, le tememos más a lo que el pastor pueda decir, que lo que Dios dice en su palabra. Muchas personas en sus iglesias, hermano, en sus creencias, en sus doctrinas, pueden decir, si yo no voy de tal manera, el pastor me va a llamar la atención. Y bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Yo no quiero estar llamándole la atención a usted. Lo que quiero es despertar lo espiritual en usted.
Porque cuando se despierta lo espiritual, lo demás cae en su lugar. Alabamos el nombre de Jesús. El Señor entonces nos ha llamado a que seamos libres en Él, pero en la libertad con la cual Él nos ha hecho libre, nos trae gozo, alegría, felicidad, libertad. Alabamos el nombre de Jesús, paz, hermano, para poder caminar en su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Estemos, hermano, alabamos el nombre del Señor, todavía en esta carne, todavía en debilidad, todavía en problemas, todavía en situaciones difíciles, pero en realidad somos libres en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Tuvo 2 hijos, a Ismael y a Isaac. Uno nació en esclavitud y el otro nació en libertad, porque nació por la promesa. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, hablando de Sara, por la promesa. Nació según la carne, es decir, según las leyes naturales y sin intervención especial de Dios para el cumplimiento de una promesa. En realidad fue una contravención de la promesa. En realidad, hermano, alabado el nombre de Jesús, Ismael no tendría que haber nacido. Pero lógicamente usted sabe que si un hombre y una mujer, hermanos, se unen, va a haber un resultado. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y Dios no iba a detener eso, pero no era la perfecta voluntad del Señor. Y a veces nosotros caminamos más en la carne que en el espíritu. ¿Cuántos aquí pecamos? Todos pecamos. ¿Cuántos nosotros somos más desobedientes a veces que obedientes? ¿Por qué? Porque le estamos, hermano, obedeciendo más a la naturaleza de la carne que a la naturaleza del espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor no te va a detener de que mientas, pero sí te ha dado el dominio para que no lo hagas. Sí te ha dado la libertad para que ya no lo hagas, para que ya no estés en esclavitud de la carne. Pero nosotros, alabado el nombre de Jesús, por naturaleza no podemos, hermano, alabado el nombre de Jesús, o el Señor por la naturaleza no puede detener lo que ya es natural. Pero nosotros sí podemos ser libres por medio de la libertad con la cual Dios nos ha dado. Abraham escogió y tomó una decisión, porque Sara se le dijo: mira, mejor júntate, alabado el nombre de Jesús, con Agar, alabado el nombre de Jesús, amén. Y tómala, y así ella te pueda dar un hijo. ¿Era la voluntad del Señor? No. Alabado el nombre de Jesús. Y a veces nosotros hacemos cosas que no es la perfecta voluntad del Señor. A veces no es la perfecta voluntad del Señor de que usted, hermano, se quede en casa cuando puede venir a la casa del Señor. A veces no es la perfecta voluntad del Señor de que usted, hermano, en lugar de leer la Biblia, usted se la pasa haciendo otras cosas que verdaderamente no edifican su espiritualidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor, hermano, permite que nosotros pasemos o hagamos cosas que aún no son su perfecta voluntad, porque Él nos ha dado libre albedrío. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que saber caminar como hijos de la promesa. Tenemos que aprender a caminar como hijos de la promesa. Amén. Si una persona, hermano, se entra a las Fuerzas Armadas, él no es soldado porque entró a las Fuerzas Armadas. Allí le enseñan a ser un soldado. Allí le enseñan la disciplina de ser un militar, de ser una persona que sabe armar y desarmar una arma, que sabe pelear, que sabe defender, que está allí y está aprendiendo en el proceso, va aprendiendo a ser la persona que ahora se dice que es un soldado, que se dice que es un militar. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted y yo somos cristianos, y la verdad es que usted no es santo porque viene a la iglesia. Usted es santo cuando decide caminar en santidad. Sí, Dios ya lo santificó, y a través de la santificación que el Señor le ha dado, ahora le ha llamado hijo. Pero como hijo, ahora la decisión es de usted de consagrarse. La decisión es de usted de caminar en santidad. El Señor no le puede forzar a caminar en santidad, pero sí le pide que camine en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Mas la ley exigía cierta apariencia de santidad, cuando verdaderamente no había nada de santidad en eso. Hay muchas personas se equivocaban, porque a lo santo, hermano, a lo hace el nombre de Jesús, a lo que parece que es bueno, hermano, se equivocan cuando el Señor dice: no, no te equivoques. Hermano, mientras que en la libre, hermano,
El que nació de la carne, es decir, según las leyes naturales, alabado sea el nombre de Jesús, era esclavo. Mas el que nació de la libre, alabado sea el nombre, por medio de la promesa. ¿Por medio de qué? Promesa. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted es resultado de una promesa. Quiere decir que en nosotros está la perfecta voluntad del Señor. Usted no es una equivocación, lo dijimos ayer. No hay una equivocación en usted, porque Dios lo prometió. Haré de ti, amén, padre de muchedumbre o de naciones, hermano, de generaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted ahora puede caminar en la libertad de la promesa. Su papá y su mamá no sabían que usted iba a nacer, pero Dios sí. Su papá y su mamá no se imaginaban, hermano, que ahora usted iba a ser una hija, un siervo de Dios, un hermano predicador de la palabra, pero Dios sí. El Señor le ha dado a la iglesia poder, autoridad, lo hemos visto en la escuela dominical, lo hemos visto a través de todos los miércoles, bendito sea el nombre del Señor, pero podemos hablar de todo lo que Dios nos ha dado, pero a veces no entendemos los principios, que somos hijos de Dios, hijos de la promesa. Mientras, hermano, el de la libre nació por medio de una promesa, Pablo no dice que Isaac naciera conforme a una promesa, sino que por medio de una promesa. Por medio de la palabra, Isaac nació. Y a través de Isaac nacimos nosotros en esa promesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya que Sara, oiga hermano, Sara no era solo estéril, sino que ya tenía como 89 años de edad. ¿Habrá alguna hermanita aquí de 89 años? ¿O habrá una hermana aquí que cuando tenga 89 años quiera quedar embarazada? Bendito sea el nombre de Jesús. De un niño de 10 libras, a su nombre sea la gloria. Nada de que de 3 libras. No. Alabado sea el nombre de Jesús. No. Pero la promesa, oiga hermano, la promesa no mira las circunstancias. La promesa se cumple en el tiempo de Dios. Cuando Sara pensaba que ya no podía, cuando Sara pensaba que ya no había medio, cuando Sara se rió, hermano, alabado el nombre de Jesús, de la promesa, se rió de lo que Dios te había dicho, el Señor dijo, mira, ríete todo lo que quieras, alabado el nombre de Jesús. Por cierto, tu hijo se llamará Risa, alabado sea el nombre de Jesús, porque yo te mostraré que lo que yo hago va más allá de lo que tú crees y lo que tú entiendes. Y a veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. No entendemos que somos hijos de la promesa. Yo podría estar diciendo somos hijos del rey, para que usted entienda que es rey y sacerdote. Lo hablamos anoche. Pero ahora somos hermanos. Le quiero dar a entender que usted es hijo de una promesa, y no de una promesa cualquiera, de la promesa que ya se hizo y sigue siendo vigente. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Amén o no amén? Lo cual, oiga hermano, dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Amén. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, en la condición espiritual de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Que en ese momento Jerusalén estaba bajo la esclavitud de la ley. Por eso apedreaban y por eso mataban a los hijos de Dios. Por eso crucificaron al Señor, porque no podían creer en la gracia, no tenían la gracia, estaban bajo la ley y hicieron todo contra la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces eran hijos, hermano, de ira, o hijos de la ley. Alabado sea el nombre de Jesús, que corresponden a Jerusalén actual, hablando el apóstol Pablo. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Alabado sea el nombre de Jesús. Está en esclavitud. Y hay personas, como dije la semana pasada, creo, si no me equivoco, hay personas que todavía, o anoche, no sé cuándo fue que lo dijo, pero que estaba hablando bastante, alabado sea Jesús, amén, que todavía quieren guardar ciertos días de la semana. Porque si no se guarda cierto día de la semana, estoy hablando del sábado, ¿verdad? Entonces usted está malo. El Señor dijo, yo soy el Señor del sábado. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús.
El Señor nos ha hecho libre de eso para que nosotros alabemos al Señor con libertad. Ahora, la alegoría a la cual se refiere el apóstol Pablo, convertida en doble tipo, consiste en que estas dos mujeres representan dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual el pacto engendra hijos de esclavitud, para esclavitud. Este es Agar, según el versículo 24. Y continúa el apóstol Jesús diciendo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Estos versículos necesitan un análisis detallado. Oiga, hermano, mire. Y hablábamos esto con el hermano teléfono y me desperté con esto también. Alabase el nombre de Jesús, amén. La nueva Jerusalén en el Apocalipsis, y ahorita les doy los versículos más adelante, dice que la nueva Jerusalén descenderá de la presencia del Señor, del mismo cielo, a la tierra. La nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén, que es la ley, ya fue abolida bajo el nuevo pacto de la sangre del Cordero, porque dice el Señor que un nuevo pacto desecha el antiguo pacto. Pero la nueva Jerusalén no es de naturaleza de la tierra, sino que es de naturaleza espiritual, que es de arriba. Y tenemos que entender que como hijos, nosotros no somos hijos de Dios según la carne, somos hijos de Dios según el Espíritu, según la promesa. Usted no nació del linaje de David. Usted no nació, hermano, alabado el nombre de Jesús, de esa naturaleza humana, pero sí nació en el Espíritu por medio de la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de Jesús, y es hijo de la promesa. El Señor entonces nos está hablando, alabado el nombre de Jesús, que hay una nueva Jerusalén, la cual es madre, y no está hablando de Sara en sí, sino que de la promesa que se le dio a Abraham y que se cumplió también a través de Sara. ¿Sí? La promesa que vino ¿de quién? De Dios mismo. Por cierto, Dios bajó a la tierra. Dios mismo, a través del ángel de Jehová, que es Dios, bajó a la tierra y habló con Abraham. Oh, qué bendición. Dios mismo bajó y le dio la promesa. Esa promesa se estableció ¿dónde? En el reino de los cielos. Usted nació en la misma presencia del Señor. ¿Dónde? En lugares celestiales. Usted viene de Él y es de Él por medio de la promesa que le dio a Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús. No sé si me están entendiendo, porque yo me gocé cuando lo estaba estudiando y lo estaba escribiendo. El Señor nos está dando ahora, alabado sea el nombre de Jesús, a entender de que no nacimos por naturaleza de voluntad de hombre, sino que nacimos, hermano, en la perfecta voluntad de Dios en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Él ahora cumple su promesa en nosotros. Alabado el nombre de Jesús. El monte, hermano, el monte Sinaí estaba y está efectivamente en Arabia, por lo que la ley se dio en el lugar no incluido en la tierra prometida. Amén. Y por tanto, sin espacio para libertad. Amén. Sin espacio para libertad. Pero, ¿qué tiene que ver Agar con el monte Sinaí? La respuesta es sencilla. La ley se dio en un monte que es de Arabia, y Agar caminó desterrada por el desierto de Arabia. En otras palabras, hermano, alabado el nombre de Jesús, nosotros no fuimos, hermano, alabado el nombre del Señor, engendrados a través de la obediencia o a través de la voluntad de una persona, sino que a través, hermano, de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. La ley no se le fue dada al pueblo en la tierra prometida, sino que se le fue dada en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí se estableció la ley
Pero no era, alabado el nombre de Jesús, su perfecta voluntad, sino que lo tuvo que hacer, alabado el nombre del Señor, para sacar el pecado de la humanidad. Amén, para que se resaltara. Hermano, a pesar de que Jerusalén, del tiempo de Pablo, estaba ya dentro de la tierra prometida, el apóstol dice que de ella, hermano, junto con sus hijos, los judíos inconversos y judaizantes, están en esclavitud. ¿Por qué? Porque todavía están viviendo bajo la ley. Y hoy en día, hermano, todavía hay, hermano, judíos ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Donde están en el muro de los lamentos, ¿verdad? Y están allí esperando, clamando que venga el Mesías, que venga el Mesías, por no reconocer que Jesucristo es el Mesías. Todavía están tratando, hermano, y esperando una promesa que ya se cumplió. Nosotros somos parte de esa promesa ya cumplida. No sé si me están entendiendo. Quisiera tener más para que usted se animara, pero la palabra es la que debe de tocar e influir en su espíritu, y su espíritu darle, hermano, ahora el entendimiento de saber de que la promesa se cumplió en Cristo Jesús, y que ahora en Cristo Jesús nosotros somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No somos hijos de la ley, somos hijos del Señor, y bajo la gracia le podemos servir con libertad. Hablábamos de cierta libertad en la mañana en la escuela dominical, pero esta libertad viene desde el principio de su llamado, desde el momento que usted fue engendrado, desde el momento que usted fue formado en el vientre de su madre, en el momento que dio el primer llanto, desde el momento que usted respiró. El Señor dice: eres mi hijo y eres parte de la promesa. Aunque se haya equivocado 35 años antes de venir a Cristo, todavía eras hija de la promesa. Aunque hayas cometido graves errores, todavía eras hijo de la promesa. Porque Dios no se equivoca. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Espero que me estoy explicando, amén. Porque a veces decimos decir, espero que me estén entendiendo, como si ustedes no entendieran. A veces es mejor decir, ¿verdad? Espero que me estoy explicando, porque el que está diciendo las cosas soy yo. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Escuche esto. Miremos, hermano, lo que es estar bajo la ley, ¿ok? Gracias a Dios aquí no hay nadie que esté bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor. Pero vamos a analizar lo que es estar bajo la ley. ¿Están conmigo? Ok. Por aferrarse por aferrarse todavía a la ley, la cual solo proporciona maldición. Oiga, hermano, primer punto, la ley trae maldición. Una persona que dice, con guardar este día yo voy a ser más santo, no cree en la suficiencia, si se puede decir así, o la libertad con la cual Dios nos liberó a través de Jesucristo en la cruz de Calvario. Porque no hay día que usted pueda guardar que lo santifique más a usted, sino que de guardar lo que Cristo ya hizo por usted todos los días. Alabado sea el nombre de Jesús. Allí mismo en Gálatas capítulo 3, regresemos, Gálatas 3, versículo 10. Voy a leer todos los versículos para que entienda, porque esto es enseñanza, amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hablábamos de la verdad ayer. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ve cómo el Señor va dando las enseñanzas, amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Oiga, hermano, la promesa. Dios, conociendo los tiempos, que en estos tiempos, que después de que Jesucristo viniera, en los gentiles, los que no eran hijos de Dios, los que eran excluidos de la gloria de Dios, los que no tenían, hermano, ni esperanza, ni Dios, ni nada, alabado el nombre de Jesús, viendo eso, el Señor le dio la promesa a Abraham antes de que hubiera ley, para que usted y yo seamos hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos tienen fe? Alabado el nombre de Jesús. Porque todos, ahora el versículo 10, ahí es donde viene la condición de los que viven o tratan de vivir bajo la ley o cumplir la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir, yo nunca quiebro una ley cuando voy manejando? Primeramente andas manejando sin licencia, ahí estás mal. ¿Sí? Nunca a usted le pasa arriba de la velocidad que dice allí en los rótulos. Especialmente cuando va tarde al trabajo, hermanos. Mire, de aquí a Skyler son 20, si usted los hace en 10. Nadie, hermano, de los que estamos aquí podemos vivir bajo la ley. O podemos cumplir la ley. Todos estamos mal bajo la ley. Por eso démosle gracias a Dios, hermano, que nos ha liberado de la ley para vivir bajo la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor, hermano, dice entonces el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Por fe. No soy perfecto, pero mi fe me dice que Dios me ama. Alabado sea el nombre de Jesús. Murió por mí, me lavó, me liberó. Ahora soy hijo. No soy perfecto, pero soy hijo. No soy perfecto, pero soy su hijo. Alabado sea Dios. Pero estoy luchando por buscar de su gracia. Quiero más de su gracia, porque su gracia me cubre, su gracia me protege, su gracia me toma, me lleva, me sana, me libera, me llena de gozo y alegría. No soy perfecto, pero estoy lleno de su gracia. El que está lleno de la gracia tiene misericordia del que necesita misericordia, pero el que está lleno de la ley no tiene misericordia del que está. ¿Sí entendieron eso? El que está lleno de la ley te dice lo que estás malo. El que está lleno de la gracia te da lo que has recibido. ¿Sabes qué? A mí me perdonó el Señor. Y yo sé que Dios te puede perdonar a ti también. A mí me restauró el Señor. También te puede restaurar a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que está bajo la ley dice, si yo no puedo hacerlo, tampoco tú lo puedes hacer. Si yo soy pecador, entonces tú también tienes que estar en pecado. Pero los que están tratando de vivir bajo la ley están bajo maldición. No lo digo yo, lo dijo la Escritura.
Lo dice el Señor. Segunda condición, hermano, de una persona que está tratando de vivir bajo la ley. Le dejo de tarea, hermano, el capítulo 3, alabados el nombre de Jesús, pero nos vamos a brincar, alabados el nombre del Señor, hasta el versículo 23. Amén. Le voy a ayudar un poquito, voy a leer desde el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. A su nombre sea la gloria. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria. Oiga, hermano, oiga, escuche. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados, atados bajo la ley. Amén. Eso es la segunda condición. Prisiones, ataduras bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ninguna ley que nos ate. Entonces la ley venía y encerraba. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, no puedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy en día, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, muchas personas creen que solamente el pastor o solamente el líder espiritual puede tener comunión con Dios. No. Según la ley, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar altísimo, según la ley. Según los hermanos, lo que estaba establecido, solamente el sumo sacerdote podía. Y por eso el pueblo le decía a Moisés: ¿sabes qué? Habla tú con Dios y tú nos dices lo que Dios está diciendo. No queremos tratar con Dios, pero hubo alguien, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre y el velo se rasgó para que usted pueda entrar libremente a la presencia del Señor. Dele palmas al Rey. Alabado sea el nombre de Jesús, porque ahora usted es parte de la promesa. Ya no tiene que haber un sumo sacerdote que entre por usted. Usted puede entrar a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos somos hijos de Dios y somos iguales ante su presencia. Dios nos ha dado entonces esa bendición de ser liberados de la maldición de la ley y de ser liberados de la confinación de la ley. Nos confinaba la ley. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos tenía encerrados. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo otro es esclavitud. Allí en el capítulo 4, ya lo leímos, versículo 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esclavizados a eso. Le voy a decir algo, lo digo con toda sinceridad y amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchas personas hoy en día que todavía están bajo la esclavitud de su tradición o bajo la esclavitud de su religión, porque eso es lo que se les enseñó, eso es lo que se les instruyó, y las personas dicen: yo no puedo dejar lo que a mis padres me dieron, sabiendo y conociendo que la palabra dice algo diferente, mas todavía siguen bajo esa esclavitud. Hay personas que practican quizás la santería y dicen: yo no puedo dejar mi religión, porque para muchos la santería es su religión. Y ya vimos, hermano, que no hay ningún medio del hombre con Dios, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y usted y yo hemos sido libres, hermanos, liberados del yugo de la esclavitud de la ley.
Usted es libre en el Espíritu, libre por la sangre del Cordero de entrar a la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿quieres entrar en su presencia? ¿Quieres caminar bajo su perfecta voluntad? ¿O todavía estamos caminando bajo la carne que nos inclina al pecado, a la desobediencia? ¿O estamos nosotros caminando bajo el Espíritu que nos lleva a la obediencia y a la gloria del Señor? Eso es decisión nuestra. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, hermano, ¿qué dirán los judíos, hermano, inconversos, o los judaizantes al verse comparados a los agarenos? Porque para ellos, hermano, los musulmanes son los agarenos, ¿ok? Los ismaelitas son los musulmanes, que hoy en día todavía se están matando entre sí. Porque uno dice, no, nosotros somos los de la promesa, los otros dicen, no, nosotros somos los de la promesa, Jehová es el Señor, no, Alá es el Señor. Son los hijos de Abraham. De los dos hijos de Abraham nacieron dos naciones, por decirlo de esa manera: los musulmanes, los ismaelitas, los agarenos, alabanza de Jesús, y los de Isaac, la descendencia de Isaac, que viene los hijos de la promesa, en lo cual nos incluye a nosotros. A su nombre será gloria, los hijos de Dios. Pero hasta este día todavía se está peleando esa batalla allá en el Medio Oriente, y todavía aquí en Estados Unidos ha afectado, alabado sea el nombre de Jesús, el hecho de que ellos creen que tienen la verdad y otros dicen que tienen la verdad. Pero la verdad es, hermano, que aunque la persona sea judía, israelita, alabado sea el nombre de Jesús, pero todavía está bajo la ley, todavía no es hijo de Dios. Entonces, qué privilegio que usted, que es de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia y todo, alabado sea el nombre de Jesús, que usted ha sido llamado no a ser colombiano. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios, no hay ningún colombiano que yo sepa aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no ha sido llamado a ser colombiano, usted ha sido llamado a ser hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, que ha sido la perfecta voluntad de Dios escogerle a usted para este tiempo. Oiga, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, porque no me quiero brincar ninguna nota, porque es importante. Agar, la esclava, representa el pacto que promulgó en el Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual en tiempo de Pablo. Esto es antes de su destrucción en el año 70 de nuestra era. Y engendra hijos para esclavitud, pues la ley hace esclavos. Ya lo vimos. Sara, aunque no se le menciona por su nombre, la libre, representa el pacto de gracia, incluido en la promesa hecha a Abraham, y corresponde al monte de Sión, o al monte Sión, tipo de la Jerusalén de arriba, libre y madre de hijos libres. ¿Qué quiere decir Sión? Sión quiere decir templo o tabernáculo. El monte de Sión estaba el monte o donde David edificó el templo, el tabernáculo a Dios. Y después que se hizo el tabernáculo y pusieron el arca del pacto y todo allí, en ese monte, se le llamó el monte de Sión. Quiere decir casa de Dios, quiere decir donde Dios habita, a su nombre sea la gloria. Y el Señor dice en el Nuevo Testamento, si lo lee muy bien, que nosotros somos Sión, la iglesia es Sión. Nosotros somos templo y morada del Señor en el Espíritu. No sé si me están entendiendo. Bendito sea el nombre de Jesús, o me estoy explicando. El Señor no ha establecido una iglesia que diga, este monte es donde mora mi iglesia. Claro, Jerusalén, Israel es el pueblo de Dios. Sí, amén. Pero no es Sión. Sión está aquí. La iglesia, el tabernáculo, la habitación del Señor, somos nosotros, la iglesia del Señor, los hijos de la promesa. Somos libres para ahora, hermano, no importando dónde estemos, glorificar al Señor en espíritu y en verdad. Ahora, le voy a dar como 5 o 6 versículos y solo los voy a leer para terminar. Pero usted apúntalo si quiere, alabado sea el nombre de Jesús, o si no, mira el video al rato y los escribe después. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermano, escuche. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros somos hijos de la promesa. Ese es el tema de la enseñanza en esta tarde. Somos hijos de la promesa. Filipenses 3:20.
Alabado sea el nombre de Jesús. Filipenses 3:20. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. Hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, porque son hijos de la... Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Mas nuestra ciudadanía, versículo 20, mas nuestra de ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozoso y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Amén. El Señor nos dice que nuestra ciudadanía, de donde nosotros venimos, de donde nosotros salimos, no es, hermano, como dije en la escuela dominical, por eso lo mencioné, porque sabía que venía aquí. Alabado sea el nombre del Señor en esta enseñanza. Usted ya no es mexicano. Usted ya no es salvadoreño. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ciudadano del reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Usted tiene que entender que Dios no lo escogió para que usted sea hermano puertorriqueño. Usted, el Señor lo escogió para que sea embajador del reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, hermanos, si en algo nosotros tenemos que gozarnos, es de gozar de saber que no fuimos una equivocación, sino que somos el cumplimiento de una promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano, Dios nos ha escogido, somos ciudadanos del reino de los cielos. Hebreos capítulo 12, Hebreos 12:22, bendito sea el nombre de Jesús. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, la compañía, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Dónde el Señor nos tiene? Nos hemos acercado no a un monte terrenal, nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a su presencia. El Señor nos ha llamado a estar en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Somos hijos de la promesa. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo. Usted y yo caminamos en su presencia. Por eso cuando usted llega, hermano, usted debe de creer esto, que cuando usted llega a un lugar, ese lugar va a ser bendecido. Sí, usted es de bendición donde usted está. No hay otra bendición más grande que usted en su trabajo. Si usted es un hijo de Dios y entiende lo que estoy diciendo, hermano, cuando usted entra, Dios entró. A su nombre sea la gloria. Sí, amén. Y será prosperado, hermano. Todo lo que usted haga se prosperará. Cuando el jefe le diga: ¿tú crees que tú puedes hacer eso? Usted diga: hago eso y más todavía, porque Dios está conmigo. Alabado el nombre de Jesús. Usted no puede limitarse, hermano, aleluya, a decir yo no puedo. Usted tiene que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado el nombre de Jesús. ¿O habrá algo que usted no puede hacer? No, hay cosas que usted no quiere hacer, es otra cosa. Es la verdad. Usted lo dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo quiero hacer. Todo lo puedo, pero no lo quiero hacer. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. El Señor nos ha elevado, para que entendamos que nos ha elevado, porque en realidad el Señor nunca nos ha bajado del lugar donde ya nos puso desde el principio.
sino que nos ha dado a nosotros el libre albedrío de decidir, de escoger, al vaso del nombre de Jesús, hacer su voluntad o hacer mi voluntad. Usted escoja. Usted la voluntad de quién quiere hacer, la suya o la de Dios. El fuego lo probará al final. Alabado el nombre del Señor. Oye, hermano, Señor, ¿por qué me vienen estos pensamientos? Y este hermano se ríe y no lo he dicho todavía. Usted es como un lápiz, pero no quieren que le saquen punta. No sé si me entendieron. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo soy un lápiz, pero no quiero que me saquen punta. Hermano, un lápiz sin punta no sirve. Es inútil. Un cristiano que conoce la verdad tiene todo lo necesario, pero no se quiere dejar usar. Es que no quiero perder. El Señor me manda esos mensajes desde el cielo. A veces los tengo que compartir. Qué revelación del pastor Godoy. El lápiz sin punta no sirve. Alabado el nombre de Jesús. Dígale a su hermano, sácale punta. Alabado el nombre de Jesús. Déjate que te saquen punta. El Señor te quiere usar. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un lápiz, hermano, que llegó a ser así de chiquito? Ya sin borrador, porque usted ya se lo había comido. Bendito sea el nombre de Jesús. Con el metal de arriba ya todo doblado, ¿sí se acuerdan? Bendito sea el nombre de Jesús. El lápiz, hermano, ya no, hermano, la pura puntita. ¿Y usted por qué? Porque no quería desperdiciar, porque era el único lápiz que quizás tenía. Dios es grande, ¿eh? Oiga, hermano, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 al 13 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré. Oiga, hermano, la promesa del Señor, alabado el nombre de Jesús, para los fieles, para los que somos fieles en el Señor. Esa es promesa para usted y para mí. Al que venciere y se deje sacar punta, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí necesitamos un montón de columnas, hermano. Necesitamos hombres y mujeres fieles que quieran aguantar el peso de la gloria de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Esa es otra predicación en sí. Pero el Señor quiere hacernos columna en el templo de Dios. Y nunca, oiga, hermano, y nunca más saldrá de allí. ¿Se podrá quitar una columna? Dígame. ¿Y usted por qué se anda moviendo a cada rato? Hoy le sirvo, hoy no le sirvo. Hoy sí quiero, hoy no quiero. Ahora sí, mañana no. Bendito sea el nombre de Jesús. No, si usted es columna, se tiene que permanecer y aguantar lo que Dios le ponga encima. Alabado sea el nombre de Jesús, porque es su misma gloria la que Dios está poniendo. Y nunca más saldré de allí. Y no solo eso, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice el Señor. Amén. El que tiene oído, chequéese si tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Venimos hablando de la promesa. Ahora el Señor dice: si la promesa se cumple en ti, entonces tú también vas a ser uno, amén,
las columnas en mi templo, y llevarás mi nombre, y pondré en ti el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Qué es esa, hermano? Esa es la unción del Señor. ¿Los antiguos tenían unción en la ley? Alabado sea el nombre de Jesús. La nueva Jerusalén sí tiene unción del Señor. Usted y yo somos los ungidos de Jehová. Llevamos la gloria del Señor. El nombre del Señor va con nosotros, y el Señor es el que está con nosotros. Y Él nos dice: si vences o si vencieres, yo te pondré como columna en mi casa. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta. Quiere decir que no es una ciudad, es una comunidad, alabado sea el nombre de Jesús, como una esposa ataviada para su marido. Ataviada, lista, preparada para su esposo. Su nombre sea la gloria. No podemos ir arriba, hermanos, si no nos estamos preparando aquí ahora. Apocalipsis 10 y 11 dice, o parte del 11, no lo escribí todo, sino que solamente una pequeña porción del 11. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. No está hablando de una ciudad, está hablando de las personas de esa ciudad. Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos, y nosotros representamos la gloria de Dios bajo la promesa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Con esto termino. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios no falla. Nosotros le fallamos a la palabra. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aleluya. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que son llamados por la promesa, escogidos por la promesa, son ahora llamados descendientes de Dios. Eso no lo entiende el que está en la ley. El judío, hermano ortodoxo, no va a entender, alabado sea el nombre de Jesús, que usted y yo somos ahora los nuevos israelitas, alabado sea el nombre de Jesús, y el nuevo pueblo israelita del Señor, en la unción del Espíritu Santo, bajo la promesa que se le dio a Abraham y se cumplió por medio de Sara, alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, cuando el Señor, hermano, nos llame a hacer algo, no lo pensemos dos veces. No nos quejemos. No busquemos excusa ni pretexto. Busquemos oportunidad. Me recuerda la primera predicación del año. Yo sé que la hermana Doris se acuerda del tema. ¿Alguien estuvo aquí en la predicación del año para recibir el año? ¿Sí? ¿Cuál fue el mensaje? Ya no pongas excusas, ponte propósitos. Y sigo en eso. Seguimos en eso. ¿Cuántas veces el Señor te llamará antes que tú obedezcas? Es mejor que obedezcas para que el Señor, hermano, te siga llevando de gloria en gloria. Somos hijos de la promesa. Abraham, alabado el nombre de Jesús, un hombre que, hermano, hizo la voluntad del Señor, y por eso le llamamos el Padre de la fe. Engendró hijos que caminan por fe y no por vista. Así que, hermano, póngase de pie, levántese, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, sobre sus pies,
póngase derecho, como decíamos anoche, camine bajo la palabra, hermano, y por poder de la palabra, no se mire a sí mismo como menos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, porque usted no es hijo de la esclavitud de la ley o hijo de esclavitud, sino que usted es hijo del Rey de Reyes y ha sido llamado para hacer grandes cosas en su nombre. Usted ahora son los hijos de la promesa, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor, y que Él venga y nos encuentre alabando y glorificando y haciendo su perfecta voluntad, hermano, no importando quién cree o quién no cree, con tal que yo crea, eso es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que ir y predicar el evangelio, tenemos que ir, hermano, y enseñarle a la gente, al pueblo, hermano, lo va a hacer Jesús, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Una vez más, repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero a veces no quieren, ¿verdad? Pero mediten eso. Usted dice todo lo puedo en Cristo, pero a veces no quiero. Reprenda eso. Reprenda eso. Porque desde ahora en adelante usted sabe que es un hijo de la promesa y va a ser su perfecta voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de poder servirte, Señor, en estos días. Desde el día de ayer, Señor mi Dios, hasta ahora, Padre amado, a través de tu palabra, a través de la enseñanza, a través de, Señor, de las Escrituras y a través de tu Espíritu Santo. Has venido hablando a nuestras vidas, Señor mi Dios, aleluya, de tal manera, Padre amado, que estás despertando en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Está en nosotros, Señor, obedecerte, Señor, aleluya, y glorificarte en espíritu y en verdad. Nosotros no tenemos, Señor, aleluya, un espíritu de cobardía para que regresemos a esclavitud, sino que tenemos el Espíritu Santo, que es todopoderoso, Señor, para poder derribar fortalezas, principados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos, oh Padre Celestial, que tú levantes una iglesia poderosa, una iglesia que conoce quién es su Señor, que son hijos de la promesa y que la promesa se cumple en sus vidas. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dice tu palabra que retengamos, Señor, ahora la fe que tenemos, Padre amado, para que ninguno robe o tome nuestra corona. Ahora, Señor mi Dios, aleluya, te pido que tú des fortaleza a mi vida y des fortaleza a cada uno de mis hermanos, para que ninguno, Señor mi Dios, se quede, sino que todos lleguemos, Señor, hasta que la trompeta suene y que volemos, Señor, en tu presencia y entremos, Señor, aleluya, a las bodas del Cordero. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque somos tu iglesia, libres por la sangre del Cordero, libres por esa bendición que tú nos has dado en la cruz del Calvario, que mi Señor murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial. Amén. Y la iglesia dice: amén.